vamos a tener un par de sesiones más juntos y lo que quiero mirar es un par de cosas. Una sale de Filipenses capítulo 2 y la otra es acerca del amor de Dios. Y realmente van juntas con lo primero que hemos visto. Ayer les di unos versículos, pedí que los leyeran. Ayer o tal vez antier. ¿Se acuerdan? Era el Salmo 40 y era Hebreos capítulo 10. Para ustedes, sea que hayan venido o no hayan venido antes, chequeen por favor Hebreos 40. Perdón, Salmo 40, versículos 6 al 8. And then Hebrews chapter 10, verses 5 through 13. Y Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 13. And then we'll come back to Psalm. Y luego volveremos a Salmos. But then we're going to go to Exodus chapter 21. Y luego estaremos en Éxodo capítulo 21, Verses 1 through 6. del 1 al 6. And then John chapter 13. Y luego Juan 13, 1 through 17. 1 al 17. And then also Mark chapter 10, verse 45. Y luego Marcos 10, verse what? 10:45. Del 10 al 45. But for those of you that took notes, you're thinking, when he gave me Philippians chapter 2. Y ustedes dirán, pero también dijiste Filipenses capítulo 2. Correct, and that's where we're going to start. Y ahí es precisamente en donde vamos a empezar. So let's turn our Bibles to Philippians chapter 2. Filipenses capítulo 2. We looked at these a little while ago Y estos ya los revisamos hace un par de sesiones as we were looking at the mind. cuando estábamos hablando de la mente. So we're going to take this. Y vamos a tomar uno de estos aspectos de la mente de Cristo y lo vamos a mirar en detalle. Y así es como realmente es bueno estudiar la palabra. Pausar por un momento. Mantén tu dedo en Filipenses y vea en tu Biblia Salmo 50. Aquí hay algo en un versículo en particular That serves as a very strong warning to us. que sirve como una advertencia bien importante para nosotros. And it's something that all of us, including myself, Y es algo que todos nosotros, incluyéndome a mí, hemos sido culpables de esto en algún momento. Y esperando que viendo esto y entendiéndolo, hagamos lo que sea necesario para que no nos vuelva a suceder en nuestras vidas. so I want us to look at verses 16 through 20. Y son los versículos 16 al 20 los que vamos a mirar. And as we read these verses, Y cuando leemos estos versículos, I want you to understand something. quiero que entiendan algo. He is not talking to the unbelievers, the heathen. Él no está hablándole a los no creyentes, a los pecadores. He's addressing those who profess to know God. Les está hablando a aquellos que dicen que conocen a Dios. So let's read verses 16 through 20. Por favor, alguien que lea los versículos 16 al 20 del Salmo 50. Pero al malo dijo Dios, ¿te tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él y con los adúlteros eras padre. Tu boca metías el mal y tu lengua componía el daño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías en paz. As we look at the history of the children of Israel, we see them many times over the years holding to a form of godliness, but denying the power thereof. Cuando vemos a la historia de los hijos del pueblo de Israel, vemos que a través de su historia ellos como que mantienen algo de la identidad de Dios, pero como se alejan de la esencia de Dios. They would profess to know the Lord. Ellos profesaban conocer al Señor, They would go to the temple, they would sacrifice, iban al templo, traían sacrificios go through the motion, y ellos hacían las cosas rutinarias, las cosas religiosas, las escrituras las mencionaban. but how they lived their life Pero cómo vivían sus vidas was contrary era contrario. that they believed. Era muy contrario a lo que decían que creían. And that's a danger for us. Y ese es un gran peligro para nosotros. And the next verse is the verse I really want us to look
look at. Y el próximo versículo es el que realmente quiero que veamos en detalle. Someone read it, please. El 21, por favor, ¿alguien lo lee? Look at the middle of that verse. Miren la mitad de ese versículo. This is it. Esto es lo importante. And you thought ¿Pensabas que de cierto sería yo como tú? that is one of the greatest tragedies in the church today. Esa es una de las grandes tragedias en la iglesia hoy día. In the attempt to make God relevant, Intentando hacer que Dios sea relevante para el tiempo moderno, we lost reverence. perdimos reverencia de Dios. We made God to be just like us. Hicimos a Dios simplemente como uno de nosotros. He's nothing like you. Él no es como tú. He's nothing like Él no es como yo. And for that, we should be extremely grateful. Y por ese hecho debemos estar extremadamente agradecidos. Él es Dios. He's holy. Él es santo. He's just. Él es justo. Yes, He is a God of love. Claro que sí, es un Dios de amor. But you see, we made a God many times after our own liking. Muchas veces nosotros dimos una imagen a Dios, una imagen que sea que nos agrade a nosotros. Every opportunity I get, I try to talk to people about the Lord. Cada oportunidad que yo tengo trato de hablarle a la gente acerca de Dios. And when I talk about His holiness, Y cuando hablo de su santidad, su justicia, that because He is holy, because He is just, He must judge sin. que porque Él es santo, que porque Él es justo, Él también tiene que juzgar el pecado. Paul says in Romans chapter 6, the wages of sin is death. Y como Pablo dice en Romanos capítulo 6, la paga del pecado es la muerte, No separation from God. es separación eterna de Dios. And so often, Y muy seguido, those who profess to know God, quienes profesan que conocen a Dios, they respond by saying, well, my God would never do that. responden y dicen, no, mi Dios nunca haría eso. Do you see what they've done? ¿Sí se dan cuenta de lo que han hecho? They made God out to be just like them. Ellos han hecho a Dios como a la imagen de ellos. They made a God after their own liking. Han hecho a Dios como un Dios que les agrade a ellos. And that's a tremendous danger thing. Y eso es un peligro muy grande. We have to be very careful. Tenemos que ser muy cuidadosos con eso. God has been brought down so low Ellos han bajado la imagen de Dios tan abajo in men's attempts to present God to people. y los intentos del hombre de presentar a Dios al mundo, And it's a big mistake. y para presentar al mundo, y eso es un gran error. A God that demands no repentance, En un Dios que no requiere arrepentimiento that demands really just about nothing. y que realmente no exige nada. He's just there to help you along in your life. Él simplemente está ahí para ayudarte en tu vida. That's not God. Ese no es el Dios de la Biblia. But you see, do you see it? ¿Lo vieron? Look at that verse again. Miren ese versículo nuevamente. And you thought that I was altogether just like you. ¿Y tú pensabas que de cierto sería yo como tú? Where did that occur? ¿En dónde sucedió eso? In the minds of men. En las mentes de los hombres. And so, we really, and this is the thing I want to, in saying this, warn you against it. Y esto es lo que les estoy diciendo, estoy advirtiéndoles en contra de esto. Of projecting your own ideas onto God. Que tú estés proyectando tus propias ideas en la imagen de Dios. Why think God is like this? ¿Por qué pensar que Dios es de esta manera? What does this say He's like? Más bien entender qué es lo que dice la palabra de cómo es Dios. Or I feel like this is how God should do things. O yo creo que esto es como Dios debe hacer las cosas. Or I believe this. O yo creo esto. Everything that I believe, everything that you believe, Todo lo que yo creo, todo lo que ustedes creen, you should take to this debemos llevarlo a la palabra. and see if it be so. Y si está en armonía con la palabra, sí. Is what you believe, Es lo que crees, is what you're hoping Es- all eternity.
Es en lo que estás esperando por toda la eternidad. Can you back it up? Not just by a verse taken out of context, twisted and massaged a little bit. Puedes comprobarlo de acuerdo a la palabra, no como se te ocurre a ti, no sacándolo de contexto y amasándolo para que como que se vea bien. But do what you believe, can it be backed up firmly, soundly from the Scripture? Pero más bien comprobar si lo que tú crees puede ser comprobado firmemente y en buena doctrina con la Escritura. Be careful not to project your own ideas onto God. Ten cuidado de no proyectar tus propias ideas a Dios. Because you see, when we do that, Porque cuando hacemos eso, we are breaking the second commandment. estamos rompiendo el segundo mandamiento. Thou shalt not make unto thyself any gods. No te hagas imágenes a ti mismo, imágenes de ningún Dios. Kind of worship. Y alabes esas imágenes. So, let's go back now to Philippians. Ahora sí volvemos a Filipenses 2. So let's read verses 5 through 8. Filipenses 2, versículos 5 al 8. ¿Alguien que no haya leído que nos ayude? Filipenses 2, 5 al 8. Haya pues entre vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se desnudó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en su porte exterior como hombre, se humilló a sí mismo al hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias. So again, what is the subject? ¿Cuál es el tema? The mind of Christ. La mente de Cristo. And then verses 6, 7, and 8 describe for us what the mind of Christ is. Y los versículos 6, 7 y 8 nos describen a nosotros la mente de Cristo. And we're going to take just one of these descriptions, Y vamos a tomar solo una de estas descripciones. a very significant one. Una muy significante, muy importante. Because you see, there's at least 4 men in the Bible that would adopt this into themselves. Porque hay 4 hombres en la Biblia que adoptaron esta información a su vida. Verse 7. Versículo 7. The second identifying mark of the mind of Christ. La segunda marca identificable de la mente de Cristo. He took upon himself the form of a servant. Él tomó para sí mismo la forma de un siervo. Now, we have to understand that this is a specific kind of servant. Y tenemos que entender que esta es una clase específica de siervo. The Bible calls it, depending on the translation that you look at, a bond servant. Dependiendo de la traducción que estás buscando, habla de un siervo, pero un siervo como el más bajo de todos. A bond servant, as we will see, is much different than just a regular servant or a slave. Esta clase de siervo o de esclavo es distinto de las otras clases de siervo o esclavo. You see, a regular slave Un esclavo regular was a slave by no choice of his own. era esclavo no porque hubiera escogido ser esclavo, sino porque se le había sido impuesto ser esclavo. He was forced into slavery. Había sido forzado a ser esclavo. But a bond servant Pero en el español no se utiliza esa palabra, en la Biblia no lo pone, pero es otro siervo. slave willingly. Él se convierte en un esclavo porque desea ser esclavo. Now, this was the mind of Christ, right? Esta es la mente de Cristo, ¿verdad? A bond servant. La del esclavo que escoge ser esclavo. So let's turn now in our Bibles to Psalm chapter 40. Y ahora sí, Salmo 40. And can someone read verses 6 through 8, please? Versículos 6 al 8, por favor, alguien que los lea. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, ven, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón.
Muy bien. Let's read it one more time, and I want you to pay close attention to the words. Por favor, léelo una vez más y pongan por favor una atención especial a las palabras. En el 6. Sí. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Now keep your finger there Mantengan un dedito allí en esa escritura and turn to Hebrews chapter 10. y ahora pasen a Hebreos capítulo 10. And we're going to read verses 5 through 13. Y vamos a ver los versículos 10 al 15. And I want you to be thinking two things. Y quiero que piensen dos cosas. First of all, I want you to be looking for the same words we just read in Psalm 40. Quiero que busquen por las mismas palabras que acabamos de leer en el Salmo 40. Because the author of Hebrews is going to quote these three verses. Porque el autor de Hebreos está mencionando esas mismas palabras que leímos en el Salmo 40. The second thing I want you to be looking for, Y la segunda cosa que quiero que estén buscando who is this talking about in Hebrews? es acerca de quién está hablando en Hebreos. Who is the author of Hebrews talking about? ¿A quién está hablando el autor de Hebreos? Okay, so verses 5 through 13. De los versículos 5 al 13. Si alguien más lee, por favor. Hebreos 10, 5 al 13. Read it out loud, please. ¿Alguien que lo lea, por favor? Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no tuviste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Hasta qué? Hasta el 13. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no hiciste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Gracias. So, what verses are the ones where he's quoting? ¿Qué versículos fueron los que mencionó que están también en el Salmo 40? 5 al 7. 5 through 7. 6, 7, see? Okay? Now, who is this talking about? ¿Y de quién está hablando esta escritura? Cristo Jesús, right? And so what that tells us as we go back to Psalm 40, ¿Y qué nos dice esto cuando volvemos al Salmo 40? this is a messianic psalm. Sabemos que el Salmo 40 entonces es un salmo mesiánico. Hundreds of years before the birth of Christ, the psalmist spoke of Jesus. Cientos de años antes del nacimiento de Jesús, el salmista que escribió esto estaba hablando ya acerca de Jesús. Can we agree on that? ¿Estamos de acuerdo en eso? Okay. Now, let's look at verse 6. Y ahora mira el versículo 6. He says, sacrifice and offerings you have not desired. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te complaciste. Now look at this next phrase. Miren la siguiente frase. My ears have you opened. Tú has abierto mis oídos. Is that what it says in your Bible? Spanish Bible? Not on the 7 one. Yeah. Orejas, yeah. 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 Okay. So, Bible students, Estudiantes de la Biblia, we should be asking, debemos estar preguntando, what does that mean? ¿qué quiere decir esto? Does it mean he wasn't able to hear and God opened up his ears? ¿Quiere decir que antes no podía escuchar, pero que ahora Dios abrió sus oídos para que escuchara?
Turn in your Bibles to Exodus chapter 21. Ahora en sus Biblias, pásenlas a Éxodo capítulo 21. What are we doing? ¿Qué estamos haciendo? We're letting the Bible interpret the Bible Estamos dejando que la Biblia se interprete a sí misma. in your next. 21. 21, versículos 1 al 6. Éxodo 21, versículos 1 al 6. Now this is the law concerning the bond servant. Estas son las leyes del siervo. It's one that God instituted. Estas son estas leyes que el Señor estableció. And as we read through this, Y cuando leemos esto, see if you can't begin to understand the spiritual significance of this. pongan atención para ver si entienden el significado espiritual de este tipo de esclavo. 1 through 6. Somebody read, please. Versículos 1 al 6, alguien que lea por favor. Dale, Abel. Estas son las leyes que le pondrás. Si compras siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si entró solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiese dado mujer y ella le diese hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo, y él saldrá solo. Y si el siervo dijese, yo amo a mi señor y a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Come on. Un arete. Okay, so let's say, Roberto. Okay. Roberto and I are both Hebrews, Roberto y yo somos ambos hebreos. and I became indebted to him, Y yo le quedé debiendo un dinero a él. and I was not able to repay. Y no pude pagarle el dinero. So God made the law Y entonces Dios hizo una ley. that I could become His servant, Que entonces yo voy a convertirme en su esclavo por 6 años. and no matter how large the debt was, Y que sin importar qué tan grande fuera la deuda, at the end of the 6 years, al finalizar los 6 años, Roberto was obligated to let me go free. entonces ya al terminar los 6 años, Roberto me dejaba ir libre. Now, during the 6 years, Durante ese periodo de 6 años, if I came to realize He's so good to me, yo me di cuenta, huevo, Él es tan bueno conmigo, He treats me so good, Él me trata tan bien, He treats my family so good. Él trata a mi familia tan bien. The best place for me to be El mejor sitio para yo estar would be His servant. es siendo su siervo, su esclavo. So at the end of the 6 years, Al finalizar los 6 años, even though my debt was paid, aun cuando ya pagué la deuda que tenía I was free to go. y que yo ya tenía libertad para irme, Come to Roberto. yo vendría a Roberto I know my debt is paid. y le diría, yo sé que ya te pagué el dinero, No, I could go free, ya sé que me debo y me puedo ir libre, but I love you. pero yo te amo. Why do I love Him? ¿Por qué lo amo? Because He's so good to me. Porque Él ha sido muy bueno conmigo. Are you seeing some scripture? ¿Sí ven algo aquí en la escritura? We love Him. Why? ¿Por qué lo amamos nosotros a Él? Porque Él primero nos amó a nosotros. And so, if He was in agreement, Si Él estaba de acuerdo, we would go to the elder. entonces veníamos a los ancianos And I would present to the elders what I wanted to do. y yo le presentaría a los ancianos lo que yo quiero hacer. Because you see, they needed to make sure I was not being forced into it. Porque los ancianos tenían que asegurarse de que yo no estaba siendo obligado a esto, We did it of my own volition. sino que yo lo hacía porque yo quería hacerlo. And once they heard me, Y cuando ellos me escuchaban y lo escuchaban a Él, and if they said, well, okay, let's do it. y si ellos también estaban de acuerdo y decían, bueno, adelante, He would take me over to the doorpost, entonces Él me llevaría aquí al marco de la puerta and he would take a big nail, like, y cogería put it through my ear. una puntilla grande y abriría un huequito en mi oído. And that hole in my ear, Y ese huequito en mi oído, what they do, ¿qué hizo Él? open. Abrió mi oído.
That's the Mi oreja. significance of Psalm 40. Ese es el significado del Salmo 40. My ears have you opened. Mis orejas han sido abiertas. But let's make sure we understand something. Pero entendamos algo, asegurémonos de entender algo. Why did he do it? ¿Por qué lo hizo él? Why did that man surrender his freedom? ¿Por qué ese hombre renunció a su libertad? The debt was paid. He could go free. Si ya la deuda había sido pagada, él se pudo haber ido libre. Why did he surrender? ¿Por qué él se renunció a su vida? To serve his master the rest of his life. ¿Para servir a su maestro por el resto de la vida? What's the reason? ¿Cuál es la razón? He loved his master, but he loved his master because the master's love. Él amó a su maestro, pero lo amó porque su maestro lo amó a él primero. ¿Sí entienden? Why did Jesus surrender everything? ¿Por qué Jesús renunció a todo? Because of his love for the Father Por el amor por el Padre and the love of his Father. y por el amor del Padre por él. Jesus sets the example for you and I. Jesús da el ejemplo para ustedes y para mí. That's why in Philippians chapter 1 verse 1, Esa es la razón por la cual en Filipenses capítulo 1 versículo 1, as he's introducing the letter and himself, Pablo presentando la carta y presentándose a él mismo, Paul and Timotheus, bondservants of Jesus. dice Pablo y Timoteo, servidores, siervos de Jesucristo. That's why James, in James 1:1, James, a bondservant of Jesus Christ. También es la razón por la cual Santiago se identifica como siervo de Jesucristo. That's why Peter, in 2 Peter chapter 1 verse 1 says, Peter, a bondservant of Jesus Christ. Por eso es que Pedro también se identifica en su carta como siervo de Jesucristo. That's why Jude, in Jude 1:1 says, Jude, a bondservant of Jesus. Y también Judas en el capítulo 1 versículo 1 dice, siervo de Jesús. You see, their debt had been paid. La deuda de ellos había sido ya paga. So what should they ¿Y entonces qué podían hacer? do? Let's go and live like hell. Se han podido ir y vivir como que si Party hard. pudieran haber hecho cualquier fiesta. That's how many people think. Así es como muchos piensan. Well, I've accepted Jesus, my sins are forgiven, I'm going to heaven, I can live like hell. Como ya acepté a Jesús, ya puedo hacer con mi vida lo que quiera, como si estuviera en el infierno. He didn't pay on the cross for your sins so you could live any way you want. Él no pagó por tus pecados en la cruz para que tú vivas como se te ocurra. So here we have Jesus. Entonces aquí tenemos a Jesús. Now for the bondservant of Exodus 21. Ahora, para el siervo del que hablamos en Éxodo capítulo 21, How can you tell a person was a bondservant? ¿cómo podías tú decir que una persona era un siervo por voluntad propia? What was the mark? ¿Cuál era la marca? Hole in their ears, right? El huequito en la oreja. ¿Cuál es la marca de un siervo por voluntad propia hoy en día? It's a surrender. Es una vida rendida a Cristo. My life is not my own. Mi vida no me pertenece a mí. And so let's see how this bondservant played out in the life of Jesus. Miremos cómo este siervo por voluntad propia se ve en la vida de Jesús. John chapter 13. En Juan capítulo 13 es la escena de la última cena. Juan 13 versículo 1. ¿Alguien empieza a leer Juan 13 versículo 1, por favor? Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaba, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos
y que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces Let's look at verse 3 for a moment. Vamos a mirar ahora el versículo 3 por un momento. This is so important. Esto es muy importante. He knew who he was. Sabiendo quién él era. He knew who his father was. Él sabía quién era su padre. And when you know Jesus, Y cuando tú conoces a Jesús, really know Jesus, realmente conoces a Jesús. you know who he is, Cuando realmente sabes quién es Él. and what you are in Jesus, Y sabiendo quién tú eres en Jesús, there's no difficulty at all in saying, Lord, here's my life. no hay dificultad del todo entregándole tu vida a Cristo. There's no hesitation whatsoever. No hay ninguna duda. You see, when you really don't know him, Cuando tú no lo conoces, there's that thought in the back of your mind, well, what if he makes me go to Africa? y de pronto tienes ese pensamiento por allá dentro en tu mente, ¿y qué tal que me mande para África? My life did, maybe he'll make me go to the Amazon, Si le entrego toda mi vida, de pronto me manda para el Amazonas, or he'll make me do this. o me hará hacer esto. Esa es la persona que no conoce al Señor. But when you know him, Pero cuando lo conoces, know who he is and what he's done, cuando tú conoces quién Él es y lo que ha hecho he's promised to you, y lo que te ha prometido, there's no hesitation. entonces no hay dudas. So let's continue to read. Sigamos leyendo. In verse 4, we see that he took off his outer garment, En el versículo 4 dice que se quitó su manto, got a towel, se puso una toalla, a basin of water, una vasija de agua, and he went around and he began to wash the feet of the disciples. y fue y empezó a lavar los pies de los discípulos. That was the job of the most lowliest servant. Ese era el trabajo del siervo más bajo. You never once see any of the male disciples serving Jesus. Realmente nunca viste a ninguno de los discípulos principales de Jesús sirviéndole a Él. Dear precious sisters, you see the women serving Jesus often. Mujeres, ustedes también ven a las mujeres sirviendo a Jesús frecuentemente. Praise God for you, sisters. Y por eso le doy gracias a Dios por ustedes, las mujeres. So here, he washed their feet. Y aquí Jesús lava los pies de ellos And he says to them, y les dice verse 7, en el versículo 7, what I have done, you do not understand. lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, But you will one day. mas lo entenderás después. And then Peter, of course, says, you're not going to wash my feet. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesus says, if I don't wash your feet, you have no part of it. Si no te lavo, no tienes parte conmigo, dijo Jesús. And then let's jump down to verse 13. Y ahora miremos el versículo 13. You call me master and Lord. Vosotros me llamáis maestro y señor. And you're right. Y lo soy, I am. lo soy. If I then, your master and your Lord, have washed your feet, Pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, what should you do? entonces, ¿qué deberán hacer ustedes? Listen. It's not about washing feet. Escuchen, no es necesariamente acerca de lavar pies. You can wash 100 feet. Tú puedes lavar 100 pares de pies. Hey, look at me, everybody. I'm washing feet. Hey, miren, estoy lavándole los pies a este hombre. Aren't I something? Aren't I something? ¿No soy yo alguien? It's not about washing feet. No se trata simplemente de lavar los pies. It's about humbling yourself, Es acerca de humillarse a sí mismo. not drawing attention to you, No buscar atención para ti mismo. not trying to be something that you're not. No tratar o pretender ser algo que no eres. That's what it is.
Eso sí es lo importante. That's the example Jesus set. Ese es el ejemplo que Jesús dio. And he said, this is what you're to do. Y Jesús dice, esto es lo que ustedes se supone que hagan. I've given you an example. Les he dado un ejemplo. Verse 15. En el versículo 15, That you should do as I have done. para que como yo lo he hecho, vosotros también hagáis así. And then verse 17. Y en el versículo 17, If you know these things, si saben estas cosas, happy are you if you do them. dichosos sois si las pones en práctica. And so that's what it looks like to be a bondservant. Y así entonces es como se ve ser un esclavo por voluntad propia. To humble oneself, De humillarse a sí mismo, to serve, servir, no matter what, not whether there's recognition or not, that's not the point. no importa si hay reconocimiento, agradecimiento o no, ese no es el punto. Because you're serving who? Porque ¿a quién está sirviendo? Al Señor. You're doing it as unto Him. Tú lo estás haciendo como para Él. If you seek and desire the gratitude of men, Si tú buscas y deseas la gratitud de los hombres, you'll be sorely disappointed. vas a estar tristemente muy decepcionado. And the Father said of Jesus, this is my beloved Son, in whom I'm well pleased. Y el Padre dijo de Jesús, este es mi Hijo amado en quien soy complacido. What do you want to hear when you see Jesus? ¿Qué quieres escuchar cuando veas a Jesús? Well done, good and faithful servant. Bien hecho, buen siervo fiel. See? Which one here? That's what I want to hear. Eso es lo que yo quiero escuchar. Okay, so what was the other verse that I gave you? ¿Cuál fue el otro versículo que les di? Después de Mark 10:45. Marcos 10, versículo 45. Yes. Here we have Aquí tenemos James and John beating the other disciples to the desire to be number one and number two. Aquí tenemos a Jacobo y a Juan peleando con los otros discípulos para poder obtener su deseo de quién sería el número 1 y quién sería el número 2. And when the other disciples found out what they were up to, Y cuando los otros discípulos se dieron cuenta de lo que ellos estaban planeando, ellos estaban bien bravos. and so let's look at Entonces miremos a what Jesus says after he addresses James and John. miremos lo que dice Jesús después de que ya habla con Jacobo y con Juan al respecto. And we're going to look at the context. So let's start in verse 42. Como vamos a mirar el contexto, empecemos del versículo 42. ¿Alguien que lo lea, por favor? Verse 42 through 45. Versículos 42 al 45. Llamándoles a donde él estaba, les dice Jesús: sabéis que los que tienen por gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y sus magnates los gobiernan bajo su autoridad. Pero entre vosotros no es así, sino que cualquiera que desee llegar a ser grande entre vosotros será vuestro sirviente, y cualquiera que desee entre vosotros ser primero será esclavo de todos. Porque aún el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. Okay, so Jesus is correcting their thinking. Jesús está corrigiendo la forma en que ellos piensan. And he makes reference to the world. Y él está haciendo referencia al mundo. This is how the world rules. Esto es como el mundo hace estas cosas. And really, what did the disciples have to relate leadership to? Y los discípulos realmente, ¿cómo podían asimilar lo que era el liderazgo? Well, they had their own government, Bueno, ellos tenían su propio gobierno, and then they had the scribes and the Pharisees. pero también tenían a los escribas, a los fariseos, a los predicadores. The Roman government did not serve them. El imperio romano no los servía a ellos. The priests and the Pharisees did not serve them.
La sinagoga, los fariseos tampoco les servían. the people to serve them. De hecho, ellos esperaban que la gente los sirvieran a ellos. Now here comes Jesus, Y aquí viene Jesús, creator of the heavens and the earth, creador del cielo y la tierra, in the form of a man, en forma de hombre, and he serves them. y Él les sirve a ellos. You see, in two places in Revelation 2 and 3, En dos lugares, en Apocalipsis capítulos 2 y 3, to the seven churches, cuando Jesús le envía la carta a las iglesias, Church of Ephesus, a la iglesia de Éfeso, he says, you hate the deeds of the Nicolaitans like I hate them. les dice, ustedes odian las acciones de los nicolaitas, así como yo las odio. And the reason I'm walking around is because I was looking for a shoe like this. Y la razón por la cual estoy caminando por aquí es porque estaba buscando un zapato así como este. You see the marking? ¿Sí ven las marcas del zapato? What brand is that? ¿Qué marca es ese zapato? Nike. Nike. He is a Greek god. Nike era una diosa griega Means conqueror. y quiere decir conquistadora. And so Nicolaitans, Los, Nico is a Greek word for Nike. los nicolaitas, la palabra Nico es la palabra griega para Nike. Laitans is the common people. La parte de Laitians, de colaitas, es de la gente común. And so Nicolaitans, conqueror of the common people. Nicolaitas quería decir conquistadora de la gente común. And in Jesus talking not just to the church of Ephesus, but I think it's the church of Pergamos, maybe I can't remember. Y Jesús hablando de las iglesias, creo que también a la iglesia de Pérgamo. But you see, the other church were adopting the mindset of the Nicolaitans. Las otras iglesias estaban adoptando la forma de pensar de los nicolaitas. And you know, as I travel around the world, I see the mindset of the Nicolaitans in many churches. Y hoy en día que tengo la oportunidad de viajar por el mundo, puedo ver las iglesias adoptando la forma de pensar de los nicolaitas. The pastors look at the people as servants of them. Los pastores miran a la gente en la congregación como para que ellos les sirvan a ellos, a los pastores. That the people exist for the pastor. Y que la gente existe, pero para el beneficio del pastor. And that is so wrong. Y eso está muy mal. God hates that. Dios odia eso. Is that what Jesus did? ¿Es eso lo que Jesús hizo? Did Jesus demand that people serve him? ¿Acaso Jesús ordenó que la gente le sirviera? He humbled himself Él se humilló a sí mismo and served them. y les sirvió a ellos. You see, the problem is we've gotten so far away from the Word of God, El problema es que nos hemos alejado tanto de la palabra de Dios and we projected our own ideas onto God, que nosotros proyectamos nuestras propias ideas a Dios, to where the minister is up here. en donde el ministerio está por acá arriba, You can't talk to the minister. cuando ni siquiera puedes acercarte al ministro. Sí, ¿por qué no? People talk to Jesus. La gente hablaba a Jesús. You understand? ¿Sí se dan cuenta la diferencia? We need to get away from the doctrines of men Tenemos que alejarnos de la doctrina de hombres and get back to the Bible. y regresar a la Biblia. Amén. And so I'm going to leave you with this. We're going to take a short break. Les voy a dejar con esto antes de que tomemos un break cortico. So, should there be bond servants today in the church? ¿Debiera haber siervos por voluntad propia hoy en día en la iglesia? ¿Sí o no? Maybe 5 in each church? Tal vez 5 en cada iglesia. Todos. So how do you do that? ¿Cómo hacemos eso entonces? Become a bond servant. ¿Cómo te conviertes un siervo por voluntad propia? You see, we already looked at Romans chapter 12, verse 1. Ya vimos a Romanos capítulo 8, versículo 1. And what Paul is begging the Roman Christians to do is very simply become a bond servant. Y lo que Pablo le ruega a la iglesia, a los cristianos en Roma, que básicamente es que se conviertan en siervos por voluntad propia. Surrender your life unconditionally to Jesus. Rindan sus vidas incondicionalmente a Jesús. And I'm going to ask you a few questions.
Y les voy a hacer unas pocas preguntas. ¿Tú has hecho eso? I'm not asking you, have you accepted Jesus? No te estoy preguntando si ya has aceptado a Jesús. I'm asking, have you surrendered Yo te pregunto si te has entregado, rendido a Jesús. everything? Todo. Can you, if you were to write me a letter, ¿Podrías tú, si me fueras a escribir una carta, could you honestly pudieras tú honestamente say, Roberto, a bondservant of Jesus Christ? pudieras decir, te escribe Roberto, siervo por voluntad propia de Jesucristo? Maria, a bondservant of Jesus Christ. María, sierva por voluntad propia de Jesucristo. Or whatever your name. O cualquiera que sea tu nombre. Could you honestly say, ¿Pudieras tú honestamente decir eso, que eres un siervo por voluntad propia de Jesucristo? can you say that now? ¿Pudieras decirlo ahora? If no, Si no, why not? ¿por qué no? Why don't you surrender your life to Christ? ¿Por qué acaso no le entregas tu vida a Cristo? So once again, I would encourage you Nuevamente los animo to take what you've heard today que escojan lo que han escuchado, que cojan lo que han escuchado hoy and take it to the Lord. y que lo lleven al Señor. You see, it doesn't matter how long you've been a Christian, No importa qué tanto tiempo has sido un cristiano, a week, una semana 20 years, o 20 años, 30 years. o muchos años. You're a pastor. Tal vez eres pastor, You're involved in ministry. tal vez estás involucrado en el ministerio. Wonderful. Maravilloso. But are you surrendered to Jesus? Pero tú estás rendido a Jesús. And the thing about you surrendering your life to Jesus Y la cosa de rendirle tu vida a Jesús is not a one-time thing. es que no es una cosa de una vez. You need to do it every day. Tienes que hacerlo continuamente, todos los días. For many years now, Por muchos años, I've gotten into the habit yo me acostumbré al hábito that the moment I wake up, que en el momento en que me despierto, I say, Buenos días. yo digo, buenos días, Señor. Thank you for keeping me last night. Gracias por protegerme la noche anterior. How are you today? ¿Cómo estás hoy, Señor? And then, Lord, here's my life. Y luego, Señor, aquí está mi vida. It's not mine. No es mi vida, es tu vida. I surrender it to you. Yo te la entrego a ti. Take it, Cógela do with it whatever you want to y haz con ella lo que tú quieras hacer. do. Fill me with your spirit. Lléname de tu espíritu. Use me for your glory. Úsame para tu gloria. And that has to happen every day. Y eso tiene que pasar todos los días. Because we have a tendency to take back Porque tenemos la tendencia a tomar de regreso what is not ours. lo que no es de nosotros. So, Father, we thank you for having redeemed us, Padre, te damos gracias por redimirnos, for having saved us, por salvarnos, for loving us with so great a love, por amarnos con un amor tan maravilloso, so that we can take these lives that have been redeemed, y podemos tomar estas vidas que han sido redimidas and we can turn around and offer them to you. y podemos ofrecértelas a ti. Father, I pray that you would forgive us for not having done that, Señor, te pido que nos perdones por no haber hecho eso and that you would give each one here the grace that is needed to do it. y que tú nos des, Señor, a cada uno de nosotros la gracia necesaria para hacerlo. Lord, that you might be given these lives completely Señor, para que a ti se te sean dadas todas estas vidas completamente, to do with what you want to do, para hacer lo que tú quieras hacer, so that you might be glorified. para que tú seas glorificado. Thank you, Father. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 10 minutos, son las 3 en punto, 3:10 y arrancamos.